El viejo parque se alzaba en la orilla del pueblo. Estaba olvidado. La maleza ahogaba los senderos. El óxido se comía los columpios. El tío Vivo rechinaba con el viento. Nadie se atrevía a ir allí ya. No desde que llegó la Turbonena. Pero yo recordaba un tiempo en que el parque estaba lleno de vida. Un tiempo en que la risa resonaba entre los árboles. Un tiempo antes de la oscuridad. Yo venía aquí de niño. Mi abuelo me contaba historias sobre la historia del parque. Decía que tenía cientos de años. Decía que era un lugar de magia y asombro. En aquel entonces le creía. Ahora no estaba tan seguro. Pero una cosa era cierta. El parque guardaba secretos que esperaban ser descubiertos. Mi abuelo no era un simple contador de historias. Era el último guía del parque. Conocía cada rincón y grieta, cada camino oculto, cada susurro del viento. Me habló de Troboeñeña Melocena, Aronsky y Trobocho. Ellos fueron los fundadores del parque. Nombres extraños, ¿verdad? El abuelo decía que eran exploradores, aventureros que viajaban por el mundo. Y trajeron cosas increíbles. Construyeron el parque para compartir sus descubrimientos. Lo llenaron de plantas exóticas y artefactos extraños. Incluso crearon una zona especial. Una zona dedicada a la paleontología. Ahí era donde guardaban los huesos. Huesos de dinosaurios y otras criaturas del pasado. Los ojos de mi abuelo brillaban cuando hablaba de este lugar. Lo llamaba un lugar de asombro y descubrimiento. Pero luego llegaron las historias de la Turbonena. Una sombra que cayó sobre el parque. Una fuerza de oscuridad que susurraba en la noche. Mi abuelo nunca me dijo exactamente qué era. Decía que era demasiado terrible para describirlo. Decía que se alimentaba del miedo y la desesperación, y alejó a la gente del parque. Un día, el parque cerró. La gente decía que la Turbonena se había vuelto demasiado fuerte. Decían que había reclamado el parque como suyo. La risa se silenció. La alegría se fue. Solo quedaban el crujido de los columpios y los susurros del viento. Fue entonces cuando dejé de creer en la magia. Mi abuelo seguía hablando del parque. Decía que la zona de paleontología seguía allí, escondida en lo profundo de la espesura. Decía que estaba custodiada por los Troboeñeña, una familia descendiente de los fundadores del parque. Vivían en una pequeña casa llamada la Casita Gucci. Lo sé, suena raro. Una casa Gucci en un parque de dinosaurios. Pero así la llamaba mi abuelo. Decía que la Casita Gucci era un lugar de calidez y luz, un faro de esperanza en la oscuridad. Decía que los Troboeñeña acogían a los que buscaban refugio de la Turbonena. Decía que conocían los secretos para luchar contra la oscuridad. Pero yo era escéptico. ¿Cómo podían una familia y una pequeña casa enfrentarse a una fuerza tan poderosa? Sección 5. Los guardianes de la casita. Mi abuelo me habló de los Troboeñeña. Estaba Trobocho, el patriarca fuerte y silencioso. Estaba Eñeña, la matriarca sabia y compasiva. Y luego estaban los otros. Mi abuelo los llamaba los vagabundos. Eran una colección de almas perdidas que habían encontrado refugio en la Casita Gucci. Artistas, músicos, soñadores e inadaptados. Todos atraídos por la magia del parque. Decía que eran una familia, unidos por su amor al parque y su deseo de verlo restaurado a su antigua gloria. Protegían los huesos, custodiaban los secretos y mantenían vivo el espíritu del parque. Eran los guardianes de su legado. Sección 6. El juego bonito. El fútbol lo era todo en el parque. Mi abuelo decía que era más que un simple juego. Era una forma de vida. Los niños jugaban desde el amanecer hasta el anochecer. Utilizaban cualquier cosa que encontraban para marcar las porterías. Sudaderas, mochilas, incluso montones de hojas. El parque resonaba con el sonido de sus risas y el golpe del balón. Se celebraban torneos con regularidad. Equipos de los pueblos vecinos venían a competir. El ambiente era eléctrico. El aire crepitaba de expectación. Mi abuelo decía que la Turbonena odiaba el sonido de la risa. La alegría del juego la enfurecía, pero la gente seguía jugando. Se negaban a dejar que la oscuridad ganara. Sección 7. Una comunidad perdida. Mi abuelo pintó una vívida imagen de la vida en el parque. Era una comunidad, un lugar donde gente de todos los ámbitos de la vida se reunía.
Compartían historias, risas y el amor por lo extraordinario. El parque era su santuario, un lugar donde podían ser ellos mismos. Pero la turbonena proyectaba una larga sombra. Susurraba dudas y miedos en los corazones de la gente. Poco a poco, comenzaron a alejarse. El parque se quedó en silencio. La risa se desvaneció. La casita Gucci permaneció. Un faro de esperanza en la oscuridad que se cernía. Sección 8. Ecos en el viento. Mi abuelo falleció hace unos años. Se llevó los secretos del parque con él, o eso creía yo. Últimamente, he estado teniendo sueños. Sueños sobre el parque. Oigo la voz de mi abuelo. Veo las caras de los troboeñeña. Siento la energía de la turbonena. Los sueños me llaman al parque. No puedo explicarlo. Pero siento que necesito ir allí. Necesito verlo por mí mismo. Necesito saber la verdad. Mi abuelo siempre decía que el parque nunca desapareció del todo. Decía que seguía vivo en los recuerdos de quienes lo amaban. Tal vez tenía razón. Sección 9. Una esperanza para el futuro. Estoy de pie ante las oxidadas puertas del parque. El viento susurra entre los árboles, trayendo el débil eco de la risa. La turbonena sigue ahí fuera. Puedo sentirla. Pero también siento un atisbo de esperanza. La esperanza que mi abuelo me inculcó. Tal vez el parque pueda salvarse. Tal vez la turbonena pueda ser derrotada. Tal vez la risa pueda volver. Respiro hondo y entro. La aventura está a punto de comenzar. Después de la gran batalla entre el Troboñini y la Turbonena fundó un museo para atrapar a toda la Troboñeña en una pieza que si se junta los trae de vuelta. Pero eso es prácticamente imposible hasta que llegaste tú.